Bienvenido, bienvenida a este tiempo especial en el susurro de Dios. Hoy te invito a poner en pausa el ruido, a respirar profundo y a abrir el corazón. Vamos a caminar juntos por una verdad sencilla y poderosa. Dios no se equivoca, y todo pasa por algo. Tal vez llegas con preguntas, con cansancio, con una historia reciente que todavía duele. Aquí no tienes que fingir. Aquí puedes descansar. A veces sentimos que la vida es una colección de piezas sueltas. Un trabajo que se cerró de golpe, una relación que no prosperó, planes que parecían perfectos y de pronto se cayeron. En esos momentos, la pregunta nace sola. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y sin embargo, en la Biblia encontramos una brújula. Dios ve lo que nosotros no vemos, y sus caminos son más altos que los nuestros. No es una frase para negar el dolor. Es un faro para no perdernos cuando el mar está agitado. Imagina un tapiz por detrás, hilos cruzados, nudos, colores que no combinan. Si solo miras esa cara, parece un desastre. Pero cuando el artista gira la obra, descubres un dibujo hermoso. Así es nuestra historia en las manos de Dios. Lo que ahora luce enredado, Él lo teje con propósito. Quiero hablarte de la espera, ese lugar donde la fe aprende a respirar. Abraham recibió una promesa. Sería padre de una gran nación. Los años pasaron y nada. Humanamente, todo apuntaba al fracaso. Pero el retraso no fue un descuido. Fue el escenario para que Dios mostrara que lo imposible también le obedece. Cuando ya no había fuerzas, llegó Isaac. ¿Qué nos enseña esto? Que los tiempos de Dios no son caprichosos, son precisos, aunque no se alineen con nuestro reloj. Tal vez tú también cargas una promesa que parece tardar, un proyecto, una puerta, una reconciliación que anhelas. Quiero decirte con cariño, el silencio no significa ausencia. A veces, lo que llamamos demora es formación. Dios no pierde el hilo de tu historia. Está preparando algo que hoy no alcanzas a ver. Piensa ahora en Ana, la madre de Samuel. Lloró muchas veces en el templo. Su dolor era real, su vacío también. Y en medio de esa fragilidad, hizo una oración sincera, sin adornos. Abrió el corazón delante de Dios. De esa oración nacieron no solo un hijo, sino un profeta para su pueblo. ¿Casualidad? Number. El dolor se convirtió en canal de propósito. Quisiera que te preguntes, ¿qué capítulo de tu vida te gustaría entender mejor? ¿Qué puerta cerrada aún te pesa? Permite que Dios te acompañe mientras recuerdas eso. Dile, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Confiar no es negar la realidad, es mirar la realidad con la luz encendida. Es poner en manos de Dios lo que no sé resolver y dar un paso cada día. Cuando sientas que el miedo aprieta, repite esta oración simple. Señor, guíame hoy. Dame luz para el paso que sigue. No necesitas ver toda la escalera, basta con ver el siguiente peldaño. Permíteme una imagen más. Un jardinero planta una semilla en tierra oscura. Desde fuera, parece sepultura. En verdad es germinación. Hay procesos que se viven en lo oculto, donde nadie aplaude, donde el terreno no luce bonito. Allí, bajo la tierra, Dios hace crecer raíces. Lo invisible sostiene lo visible. Si estás en temporada de silencio, no te desesperes. En lo escondido, la vida está tomando fuerza. También hay puertas que se cierran y duelen. Pero no toda puerta cerrada es castigo. A veces es protección. Una relación que no continuó puede librarte de heridas mayores. Un proyecto que no salió puede redirigirte hacia tu verdadero llamado. No todo lo que se cae es pérdida. Muchas veces es poda para dar fruto. Quiero que escuches esto con el corazón. No eres un error. No eres tu caída, ni tu miedo, ni tu pasado. Eres obra en proceso, amado, amada por Dios. Cuando fallas, Él no te desecha. Te toma de la mano para levantarte y seguir.
Su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su amor. Hagamos juntos una declaración de fe. Repite: si puedes conmigo. Dios no se equivoca. Todo en mi vida, incluso lo que no comprendo, está en tus manos. Confío en tu tiempo y en tu bondad. Ahora, una práctica sencilla para esta semana. Cada mañana escribe una línea de gratitud, aunque sea pequeña. Gracias por el nuevo día. Gracias por esta oportunidad. Gracias por tu compañía. La gratitud no borra los problemas, pero abre ventanas para que entre la luz. Y cada noche, antes de dormir, pon en manos de Dios lo que no pudiste resolver. Dile: Señor, mientras yo descanso, tú sigues obrando. Si te sirve, coloca una nota en tu teléfono o en tu espejo que diga: no todo está entendido, pero todo está en manos de Dios. Esa frase será tu ancla en medio del oleaje. Y cuando llegue la duda, vuelve a orar, vuelve a confiar. La fe crece con pasos pequeños y constantes. Terminemos este bloque con una oración. Padre, gracias por recordarme que no te equivocas. Entrego delante de ti mis preguntas y mis miedos. Enséñame a ver tu mano en lo cotidiano, a descubrir propósito en lo que parece roto y a esperar con esperanza. Aumenta mi fe para caminar hoy un paso a la vez. Amén. Antes de cerrar, guarda esta certeza. Lo que hoy no entiendes puede convertirse mañana en un testimonio. Dios no desperdicia nada. Convierte lágrimas en semillas, silencios en aprendizaje y desvíos en caminos. Él sigue aquí, contigo, tejiendo con paciencia y amor. Si este mensaje habló a tu corazón, acompáñanos en esta serie. En el próximo bloque, profundizaremos en el carácter de Dios, perfecto y fiel, la base de nuestra confianza. Y recuerda, suscríbete a El Susurro de Dios y comparte tu intención de oración. No caminas solo, somos comunidad y Dios está obrando incluso ahora. El carácter de Dios, perfecto y fiel. Si en el primer bloque reflexionamos que Dios no se equivoca, ahora necesitamos detenernos en algo aún más profundo. ¿Quién es Dios? Porque confiar en que todo pasa por algo solo es posible si conocemos el carácter de aquel que sostiene nuestra vida. Vivimos en un mundo cambiante. La gente puede fallar, las promesas humanas se rompen y nuestros propios planes muchas veces se desmoronan. Pero Dios no es como nosotros. Su carácter es perfecto, inmutable y fiel. Eso significa que Él no cambia según las circunstancias ni según nuestro comportamiento. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, no habla de un sentimiento pasajero, sino de una esencia que nunca varía. El salmista escribió: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa declaración no surge de un corazón que lo tenía todo resuelto, sino de alguien que atravesaba dificultades y aún así confiaba en la presencia de Dios. Aquí está la clave. Si conocemos quién es Dios, podemos confiar en que nada de lo que vivimos es casualidad. Pensemos en la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Israel fue un pueblo que tropezó una y otra vez, que dudó, que se rebeló, y aún así Dios nunca los abandonó. Sí, hubo consecuencias por sus decisiones, pero el pacto de amor de Dios permaneció. Él se reveló como el Dios que guarda misericordia hasta 1000 generaciones. Si Dios fue fiel con Israel a pesar de sus errores, ¿cómo no lo será contigo que buscas su rostro con sinceridad? Permíteme contarte la historia de Ruth, una mujer extranjera, viuda, sin nada que ofrecer aparentemente. Podría haberse rendido, pero decidió permanecer fiel a su suegra Noemí y caminar junto a ella. Lo que parecía un camino de pérdida se convirtió en un camino de propósito. Ruth conoció a Booz, se casó con él y su descendencia
formó parte de la genealogía de Jesús. ¿Qué vemos aquí? La fidelidad de Dios, que transforma las historias más pequeñas y aparentemente insignificantes en capítulos esenciales de su plan eterno. Ahora pensemos en Daniel, un joven llevado al exilio, apartado de su tierra, de su cultura y de su libertad. A primera vista, su vida parecía marcada por la derrota. Pero en medio de Babilonia, Daniel fue fiel a Dios, y Dios se mostró fiel a él. Lo protegió en el foso de los leones, le dio sabiduría para interpretar sueños, y lo levantó como consejero en un reino extranjero. La fidelidad de Dios se hace más clara cuando todo parece estar en contra. Lo mismo ocurre contigo. Puede que hoy mires alrededor y no entiendas por qué suceden ciertas cosas. Quizá te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta es, está contigo. No te ha dejado ni te dejará. Aunque la tormenta sea fuerte, el carácter de Dios no cambia. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo amoroso, Él sigue siendo justo. Recuerda estas tres verdades. Dios no miente, Dios no falla y Dios no se cansa. Sus promesas son seguras, su amor es inagotable y su poder no tiene límites. Todo lo que Él permite en tu vida tiene un propósito que encaja en su plan perfecto. Quiero invitarte a mirar hacia atrás en tu propia historia. ¿Puedes recordar un momento en el que pensabas que no había salida y sin embargo Dios abrió un camino? Tal vez fue una situación difícil en tu familia, un problema económico, una enfermedad o una etapa de soledad. En ese momento parecía imposible, pero ahora puedes ver cómo Dios estuvo allí, obrando silenciosamente a tu favor. Ese recuerdo es testimonio de su carácter. Dios no se equivoca porque Él mismo es perfección. Su fidelidad no es una teoría, es una experiencia que podemos vivir día a día. Él se mantiene constante, incluso cuando nosotros fluctuamos, y esa es nuestra esperanza. No depende de nuestra fuerza, sino de su amor inmutable. Terminemos este bloque con una oración de confianza. Señor, gracias porque eres fiel. Gracias porque tu carácter no cambia. Aunque mi corazón a veces dude, sé que tú eres perfecto en todo lo que haces. Enséñame a descansar en tu fidelidad, a recordar que no te equivocas y que cada paso de mi vida está bajo tu cuidado. Amén. Guarda en tu corazón esta verdad. Conocer el carácter de Dios es la base para confiar en su plan. Si Él es fiel, entonces puedo descansar. Si Él es perfecto, entonces puedo esperar con paz. Y si Él es amor, entonces sé que todo lo que permite en mi vida, aun lo difícil, tiene un propósito de bien. En el próximo bloque veremos ejemplos bíblicos más profundos, historias de hombres y mujeres que atravesaron procesos dolorosos y, al final, descubrieron que nada había sido un error. Relatos bíblicos, José y Moisés. Hasta aquí hemos hablado del carácter de Dios, de su fidelidad y de la certeza de que Él nunca se equivoca. Pero quiero que veamos esto reflejado en historias concretas, relatos bíblicos, donde el dolor, la espera y la aparente injusticia se transformaron en propósito. Empecemos con José y con Moisés. La historia de José es una de las más impresionantes sobre cómo Dios transforma el mal en bien. José era el hijo amado de Jacob, pero esa preferencia despertó la envidia de sus hermanos. Lo odiaban al punto de planear su muerte. Finalmente, lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. Imagina ese momento. Un joven separado de su familia, traicionado por quienes deberían cuidarlo. Cualquiera pensaría que la vida de José había tomado un rumbo equivocado. Sin embargo, aún en esa condición, José permaneció fiel. En la casa de Potifar fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. Otro golpe, otra herida. ¿Dónde estaba Dios? Estaba con él, aunque todo pareciera decir lo contrario.
En la prisión, José interpretó sueños, y ese don lo llevó finalmente ante el faraón. Lo que parecía un error tras otro, era en realidad el camino de preparación para algo mayor. Cuando llegó el hambre en la región, José se convirtió en el gobernador que administraba los alimentos de Egipto. Desde esa posición, no solo salvó a miles de personas, sino también a la familia que lo había traicionado. Y en ese encuentro con sus hermanos, pronunció una de las frases más poderosas de la Biblia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esa declaración es la esencia de nuestra reflexión. Nada se escapa de la mano de Dios, ni siquiera las traiciones, ni las injusticias, ni las pérdidas. Todo puede convertirse en parte del plan divino. Ahora pensemos en Moisés. Su vida también parecía marcada por errores y giros inesperados. Desde su nacimiento ya corría peligro, pues el faraón había ordenado matar a los niños hebreos. Su madre lo colocó en una canasta sobre el río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. Y allí, entre aguas inciertas, fue rescatado por la hija del faraón. Lo que parecía el final de la historia de un bebé, fue el inicio de un plan que cambiaría a toda una nación. Moisés creció en la corte egipcia, con educación y privilegios, pero en su corazón sabía que no pertenecía del todo a ese lugar. Un día, al intentar defender a un hebreo, mató a un egipcio y huyó al desierto. Pasaron 40 años en aparente anonimato, cuidando ovejas. Desde afuera, parecía un hombre fracasado, alguien que desperdició su destino. Pero Dios no se equivocó. Ese tiempo en el desierto era formación. Moisés aprendió paciencia, humildad y dependencia. Fue precisamente en ese desierto donde Dios se le apareció en una zarza ardiente y lo llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud. El hombre que se sentía torpe y sin capacidad se convirtió en líder, profeta y libertador. Lo que parecía un error en su vida fue en realidad parte de un entrenamiento divino. ¿Te das cuenta del patrón? José en la cárcel, Moisés en el desierto. Dos lugares que parecían de fracaso, pero que eran talleres de preparación. Dios no desperdicia nada. Incluso los capítulos que más quisiéramos borrar son parte del libro que Él escribe. Quizá hoy tú también te sientes en una especie de cárcel, limitado por circunstancias que no pediste. O tal vez atraviesas un desierto, donde todo parece seco y sin fruto. La historia de José y la de Moisés nos recuerdan que esos lugares no son finales, son estaciones, son parte de un viaje mayor que Dios ya diseñó. Confía, lo que hoy parece injusticia o fracaso, mañana puede ser la plataforma desde donde Dios te use para bendecir a otros. No se trata solo de tu historia, sino del bien que Dios traerá a través de ella. Haz memoria. ¿Qué situaciones dolorosas han formado tu carácter, tu fe, tu sensibilidad hacia los demás? Muchas veces, la compasión nace del dolor que hemos vivido, y allí descubrimos que nada fue un error. Dios lo usó para hacernos más fuertes, más humanos, más dependientes de Él. Quiero que guardes en tu corazón la enseñanza de este bloque. El dolor no define tu final. La fidelidad de Dios, sí. José pasó por la traición, Moisés por el exilio, pero ambos fueron instrumentos para la salvación y la libertad de su pueblo. Y así como Dios usó sus vidas, también puede usar la tuya. Terminemos este bloque con una oración. Señor, gracias porque mi historia está en tus manos. Aunque no siempre entiendo lo que vivo, confío en que nada es en vano. Haz que cada prueba sea semilla de propósito. Dame paciencia en el desierto y esperanza en medio de la cárcel. Y cuando llegue el tiempo, úsame para bendecir a otros, como lo hiciste con José
y con Moisés. Amén. En el próximo bloque veremos más relatos: la valentía de Esther, la persecución de David y el sacrificio de Jesús. 3 historias distintas, pero todas con una misma lección: que Dios nunca se equivoca y que todo tiene un propósito eterno. Relatos bíblicos: Esther, David y Jesús. Sigamos profundizando en cómo Dios convierte lo que parece un error en parte de un propósito perfecto. Ya vimos a José y a Moisés. Ahora quiero que miremos de cerca a 3 personajes más: Esther, David y nuestro Señor Jesús. Cada uno enfrentó momentos que, humanamente, parecían confusión, derrota o injusticia. Pero en cada caso se cumplió una verdad: Dios no se equivoca. Comencemos con Esther. Ella era una joven judía, huérfana y sin grandes expectativas de vida. Creció en una tierra extranjera y, a simple vista, parecía que su historia quedaría en el anonimato. Sin embargo, Dios tenía un plan. Esther llegó a ser reina de Persia, un hecho impensable para una mujer con su trasfondo. Pero su reinado no fue casualidad, fue providencia. Cuando Amán planeó exterminar al pueblo judío, Esther fue la voz y el rostro que Dios levantó en el palacio. Mordecai, su primo, le dijo una frase que resuena hasta hoy: ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa es la clave. Lo que parecía un giro inesperado en su vida era en realidad parte del propósito divino. A través de su valentía, todo un pueblo fue salvado. La vida de Esther nos recuerda que ninguna circunstancia es azarosa. Tal vez hoy no entiendas por qué estás en cierto lugar o en cierta posición, pero puede ser que Dios te haya puesto ahí con un propósito mayor. Ahora pensemos en David. Fue ungido como rey cuando aún era un muchacho, pero en lugar de subir al trono de inmediato, pasó años huyendo de Saúl. Su vida parecía una paradoja. ¿Cómo podía ser elegido por Dios y al mismo tiempo estar escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo? Muchos en su lugar habrían dudado del plan divino, pensando que todo era un error. Sin embargo, ese tiempo de persecución fue crucial. En el desierto, David aprendió a depender de Dios. Allí escribió algunos de los salmos más hermosos, donde abría su corazón y confesaba tanto su dolor como su confianza. Cada noche de incertidumbre lo preparaba para ser un rey sensible, compasivo y sabio. Cuando finalmente llegó al trono, no era el mismo joven pastor, sino un hombre formado por la prueba. Así descubrimos que el tiempo de espera no es tiempo perdido. Dios lo usa para pulirnos y fortalecernos. Por último, miremos a Jesús. Nadie sufrió una aparente derrota tan grande como la que él enfrentó en la cruz. Para los discípulos, ese día fue devastador. El maestro en quien habían puesto toda su fe había sido arrestado, golpeado y crucificado como un criminal. Desde la perspectiva humana, era el final más injusto y doloroso. Pero la cruz no fue un error. Fue el plan perfecto de Dios para salvarnos. El apóstol Pablo lo explicó diciendo que lo que parecía locura para los hombres era en realidad el poder de Dios. La cruz, símbolo de vergüenza y derrota, se transformó en el mayor acto de amor y en la victoria más grande de la historia. A través de la muerte de Jesús, recibimos vida eterna. Lo que parecía el fin era en realidad un nuevo comienzo. ¿Puedes ver el patrón en estas 3 historias? Esther fue levantada en un lugar inesperado para salvar a su pueblo. David fue perseguido y probado antes de reinar. Jesús fue crucificado antes de resucitar. En todos los casos, lo que parecía equivocado era en realidad parte de un propósito perfecto. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué momentos han parecido injustos, absurdos o dolorosos? Quizás una puerta cerrada, un tiempo de soledad, una pérdida difícil de entender.
La historia de Esther, David y Jesús nos asegura que incluso esas etapas pueden ser parte del plan de Dios. Lo que hoy duele, mañana puede ser testimonio. Lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana puede abrirse en un camino de vida. No olvides esto. Dios no se equivoca. Lo que hoy te confunde, Él ya lo ve con claridad. Lo que hoy llamas derrota, Él lo puede transformar en victoria. Así como lo hizo con Esther, con David y con Jesús, también puede hacerlo contigo. Terminemos este bloque con una oración. Señor, gracias por recordarme que no hay capítulo fuera de tu control. Dame la valentía de Esther, la paciencia de David y la confianza de Jesús en medio de la cruz. Enséñame a creer que tú nunca te equivocas y que todo lo que permites tiene un propósito eterno. Amén. En el próximo bloque haremos una reflexión guiada para que mires tu propia vida y descubras cómo Dios ha estado presente, incluso en las temporadas más difíciles. Prepárate, porque será un tiempo para dejar que su luz ilumine tu historia personal. Reflexión guiada, más cómo confiar en lo invisible. Hemos recorrido varias historias de la Biblia donde Dios mostró que nada en la vida de sus hijos es casualidad. Pero ahora quiero invitarte a mirar tu propia historia. Este bloque será una reflexión personal, un tiempo para que pienses en los momentos de tu vida que parecen confusos o dolorosos, y los veas a la luz de la verdad de que Dios nunca se equivoca. Todos hemos pasado por temporadas que no entendemos. Quizás un fracaso en los estudios, un empleo que se cerró de golpe, una relación que terminó de manera inesperada, o incluso una pérdida que dejó huellas profundas. En esos momentos, las preguntas se levantan. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? Y muchas veces no hay respuesta inmediata. Pero la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a confiar en medio de lo invisible. Quiero que pienses ahora en un recuerdo que aún te duele. Ese capítulo de tu vida que todavía parece sin explicación. Tal vez fue un cambio brusco, una injusticia, un sueño roto. No intentes entenderlo todo de golpe. Simplemente reconoce: sí, Señor, este momento me marcó y aún me pesa. ¿Lo tienes en mente? Bien, ahora míralo con otra perspectiva. Podría ser que, aún en medio de eso, Dios estuviera obrando algo que tú no alcanzabas a ver. Recordemos lo que Jesús dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Esa frase resume muchas de nuestras experiencias. Lo que hoy parece oscuro, mañana puede brillar con claridad. Lo que ahora parece pérdida, mañana puede convertirse en semilla de esperanza. Miremos ejemplos prácticos. Quizás perdiste un trabajo y sentiste que era el fin de tus planes, pero con el tiempo descubriste que esa puerta cerrada te empujó a otro lugar donde creciste, conociste nuevas personas o encontraste un propósito mayor. O quizá atravesaste una enfermedad que parecía injusta, pero ese proceso te acercó más a Dios y te enseñó a valorar cada día como un regalo. Nada se desperdicia en sus manos. Confiar en Dios en medio de lo invisible es un desafío, lo sé, pero aquí tienes 3 pasos sencillos que pueden ayudarte. Primero, habla con Dios con sinceridad. No necesitas palabras elaboradas. Basta con decirle lo que sientes. Si estás enojado, díselo. Si estás triste, exprésalo. La oración no es un examen, es una conversación con tu Padre que te ama. Segundo, agarra las promesas bíblicas. Escribe en un papel o en tu celular frases que te recuerden su fidelidad. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estas promesas son anclas que te sostienen cuando las olas son fuertes. Tercero, repite esta verdad en voz alta. Dios no se equivoca, todo pasa por algo.
No es un eslogan vacío, es un recordatorio para tu corazón. Cada vez que lo pronuncias, tu fe se afirma un poco más. Pensemos en Pedro. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. Fue un error doloroso, una caída que lo llenó de vergüenza. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo restauró y lo levantó como líder de la Iglesia. Lo que parecía el peor fracaso de Pedro se convirtió en la experiencia que lo hizo humilde y compasivo. Así es Dios. Transforma nuestras caídas en plataformas de gracia. Ahora quiero animarte a que mires hacia atrás y hagas memoria. ¿Recuerdas algún momento que pensaste que era el fin? ¿Y hoy puedes decir que fue una oportunidad para crecer? Quizás entonces no lo viste, pero ahora entiendes que Dios estaba contigo. Esos recuerdos son señales de su fidelidad, huellas de su presencia en tu historia. Amigo, amiga, confiar en lo invisible no es fácil, pero es posible. No necesitas entender todo hoy. Solo necesitas creer que Dios tiene el control, que Él escribe tu historia con amor y que cada capítulo, aun los más oscuros, tienen un propósito. Oremos juntos. Señor, pongo delante de ti lo que no entiendo, mis heridas, mis dudas, mis preguntas. Te entrego mis miedos y mis planes rotos. Ayúdame a confiar en ti, a recordar que tú nunca te equivocas y que todo en mi vida tiene un propósito mayor. Dame ojos de fe para ver más allá de lo que siento y corazón humilde para descansar en tu voluntad. Amén. Lleva contigo esta frase. Cuando no entiendas lo que Dios hace, confía en quién es Dios. Él es fiel, Él es bueno y Él nunca falla. Esa es la base de nuestra esperanza. En el próximo bloque veremos cómo aplicar esta verdad en lo cotidiano, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones. Porque la confianza en Dios no es solo teoría, es una práctica que se vive día a día. Aplicaciones cotidianas, oración final. Hemos visto en los bloques anteriores que Dios no se equivoca y que todo lo que sucede tiene un propósito en sus manos. Lo hemos comprobado en historias bíblicas y también en nuestra propia reflexión personal. Ahora quiero que llevemos esta verdad a lo cotidiano, al día a día, porque confiar en Dios no es solo para los grandes momentos de crisis, también se vive en lo pequeño, en las decisiones diarias y en las rutinas de la vida. Pensemos en la familia. A veces, una discusión, una etapa difícil con los hijos o un silencio con la pareja puede parecernos un error. Pero incluso en medio de esas tensiones, Dios obra. Quizás esas diferencias nos enseñan a tener paciencia, a escuchar más, a pedir perdón y a valorar lo que tenemos. Dios puede usar una dificultad familiar para hacernos crecer en amor y en unidad. Miremos el ámbito del trabajo. Tal vez enfrentaste una pérdida laboral o un cambio inesperado. Es natural sentir miedo o incertidumbre, pero también ahí Dios tiene un plan. Una puerta cerrada puede ser protección de algo que no veías, y muchas veces lo que parece un retroceso, en realidad es un desvío hacia un camino mejor. Recuerda a José en Egipto. Cada golpe lo acercaba al lugar donde Dios quería usarlo. En las relaciones personales también sucede. Hay amistades que se terminan y duelen, pero quizá era necesario para librarte de algo que te dañaría más adelante. Otras veces, Dios permite que una persona se aleje para que tu corazón se acerque más a Él. No todo lo que se cae es pérdida, muchas veces es poda para dar más fruto. En la salud pasa lo mismo. Un diagnóstico puede sacudirnos, pero aún allí, Dios sigue siendo fiel. Hay quienes descubren en la enfermedad una fortaleza que nunca imaginaron. Otros encuentran la oportunidad de acercarse a Dios con un corazón más sensible. Y aunque no siempre entendemos por qué llegan ciertas pruebas,
Lo que sí sabemos es que nada de lo que vivimos se escapa de sus manos. Quiero darte ahora 3 aplicaciones prácticas para vivir cada día con la certeza de que Dios no se equivoca. Primero, practica la gratitud diaria. Cada mañana, antes de mirar el celular o preocuparte por lo que viene, haz una pausa y agradece al menos por 3 cosas. No importa si son pequeñas, el nuevo día, la salud, la oportunidad de empezar de nuevo. La gratitud abre los ojos para ver la fidelidad de Dios incluso en lo sencillo. Segundo, vive un día a la vez. A veces nos angustiamos porque queremos entender el futuro completo, pero Jesús nos enseñó que basta con el afán de cada día. No necesitas saber todo lo que pasará mañana, solo confía en que hoy Dios está contigo. El futuro está en sus manos. Tercero, repite la verdad de fe. Dios no se equivoca. Todo pasa por algo. Haz de esta frase tu ancla. Escríbela en un papel, colócala en tu escritorio o en el espejo del baño. Cada vez que la leas, recuerda que tu vida no está a la deriva. Está en manos de un Padre amoroso. Quiero animarte a que cuando enfrentes un cambio, en lugar de preguntar ¿por qué?, empieces a preguntar Señor, ¿para qué? Esa pregunta transforma la perspectiva. No se trata de victimizarte, sino de descubrir qué propósito tiene Dios en esa situación. Puede ser para formarte, para acercarte más a Él, para prepararte para algo nuevo, o incluso para bendecir a otros a través de tu testimonio. Ahora quiero que terminemos con una oración de entrega. Padre amado, gracias porque hoy me recuerdas que no te equivocas. Te entrego mi vida, mis decisiones, mis miedos y mis planes. Aunque a veces no entienda lo que sucede, decido confiar en ti. Dame un corazón agradecido, ojos de fe para ver tu mano en lo cotidiano y paciencia para esperar en tu tiempo. Ayúdame a recordar que todo lo que pasa en mi vida tiene un propósito mayor en tus manos. En el nombre de Jesús, amén, amigo. Amiga, quiero despedirme recordándote lo más importante de todo este tiempo juntos. Nada en tu vida es casualidad. Cada alegría, cada lágrima, cada logro y cada pérdida son parte de un plan perfecto. Dios nunca se equivoca y está obrando, incluso cuando no lo percibes. Si este mensaje habló a tu corazón, apoya con un me gusta. Suscríbete a El Susurro de Dios y comparte tu petición de oración en los comentarios. Nos encantará orar contigo y caminar juntos en la fe. Gracias por acompañarnos durante esta hora de reflexión. Que la paz de Dios te envuelva, que su luz te guíe y que su amor te recuerde cada día que tu vida tiene un propósito eterno. Hasta la próxima, y nunca olvides, Dios no se equivoca, todo pasa por algo.